Saludos a todas las personas adultas mayores de los grupos de la Alcaldía Benito Juárez que ven y escuchan este contenido de inteligencia emocional y también a todas las personas que siguen este contenido. Yo soy Aldo Acuña y esta semana les presento el tema de sentimiento. Es un tema que viene complementando el de la semana anterior donde hablaba sobre la emoción, las teorías, algunos autores, el cómo se mide esta dimensión entre valencia y excitación, que son los ejes para medir las emociones. Observamos el tinte desde la inteligencia emocional y bueno, algunas otras particularidades. Pero para esta semana vamos a empezar con definir qué es un sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Bueno, es el estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción hacia una persona, una situación, un animal, un objeto. Asimismo, el sentimiento también se refiere al hecho de sentir, a este verbo, sentir y sentirse. Hablamos también aquí de factores de sensopercepción, que es como entra la emoción al cuerpo y de ahí se deriva este sentimiento, este concepto. Entonces vemos que los sentimientos vienen de la emoción, que son las reacciones orgánicas o instintivas que experimenta un individuo y por el cual responde a ciertos estímulos externos. Por tanto, los sentimientos se originan desde la conceptualización, la valoración racional de las emociones y de las causas de estas. Es decir, el sentimiento se razona. Y la emoción puede venir desde un punto, de hecho viene desde el punto biológico, fisiológico y se combina con otros dos factores que veíamos la semana anterior, que es la cuestión cognitiva y la cuestión conductual. Las emociones, son intensas y de breve duración. Por el contrario, los sentimientos son más duraderos. Pueden ser verbalizados y determinar la disposición o estado de ánimo de un individuo en desanimado, apasionado, triste, alegre, etcétera, ¿verdad? Como las emociones básicas, que vamos a recordar ahorita más adelante. Diversos estudios psicológicos también han determinado cómo los sentimientos, tras la experiencia de una emoción, activan un conjunto de neurotransmisores en el cerebro que permite a la persona reaccionar y dar la respuesta de manera consciente ante el hecho, ante la situación o ante la persona, el individuo. Entonces, incluso los psiquiatras trabajan las emociones y sentimientos a través de el medicamento, ¿verdad? Como bien les acabo de comentar, es un conjunto de activación de neurotransmisores en el cerebro y estos pueden hacer reaccionar a la persona de forma consciente. Por tanto, los sentimientos generan una serie de procesos mentales que, para algunos psicólogos determinan la personalidad. Sin embargo, esto puede variar por causas de las tendencias dinámicas de los sentimientos que se experimenten. Entonces hablamos de que cada persona puede tener una dinámica distinta al experimentarlos. Por eso no tanto se puede arraigar a la personalidad. Incluso puede cambiar estos sentimientos o la forma de experimentarlos con el paso del tiempo por etapas. Es decir, estos sentimientos funcionan como una herramienta emocional que permite la interrelación, la toma de decisiones, el estado de ánimo e incluso el estado de salud y gesticulación de cada individuo. Como lo abordamos en el video de la semana anterior, la emoción con estas gesticulaciones o microexpresiones faciales, como lo trabaja el autor Paul Ekman. El estado de salud también en la somatización, que ya hemos visto también diversos autores, desde Hipócrates, como la emoción y sentimiento repercuten en el estado de salud. Otro ejemplo podría ser de un sentimiento, se puede mencionar lo que ocurre cuando un niño se cae y se lastima sus rodillas. Lo primero que experimenta es la emoción de miedo o susto, y luego al darse cuenta de lo que sucedió le surge el sentimiento de dolor y tristeza por la herida.
Aquí también hablamos del umbral del dolor de cada persona. Tipos de sentimientos, bueno, los sentimientos se derivan de la reflexión consciente de una emoción, de ahí que se relacionan con las posturas que el individuo tome con respecto a un hecho. En este sentido, los sentimientos se pueden clasificar como positivos o negativos según las acciones que promuevan o fomenten. Los sentimientos positivos, bueno, son aquellos que generan bienestar y se pueden asociar con diversos valores morales, familiares, éticos, sociales, culturales, bueno. Y algunos sentimientos positivos son como el afecto, la admiración, la felicidad, la gratitud, la satisfacción, el optimismo, la paz, la armonía, entre otros, ¿verdad? Por su parte, bueno, los sentimientos negativos son aquellos que generan malestar. Hablamos de el rencor, la envidia, venganza, dolor, celos. Estos sentimientos pueden afectar más allá del estado de ánimo de una persona, también les decía afecta su salud. Como por ejemplo, ¿no? Cuando haces un coraje y esto se refleja en el estómago o en la cabeza, ¿no? Puede llegar del coraje uno tener dolor estomacal o un dolor de cabeza. Sentimiento de culpa es uno de los sentimientos que, bueno, siempre causan mucho ruido en nuestro interior. Y el sentimiento de culpa en particular, bueno, si es una emoción negativa, genera dolor por el hecho de haber cometido una falta o error en el cual se perjudicó una persona. Este sentimiento de culpa recalca constantemente el error cometido y el mal provocado. Estamos como en un bucle. Sin embargo, gracias a su reflexión, en muchas ocasiones permite que se repare el daño, este daño hecho, y que este sentimiento desaparezca gracias a un acto de rectificación. Esto es lo que alivia el sentimiento de culpa. También el realizar un acto de rectificación que contraponga al sentimiento negativo, digamos, lo recubrimos por una acción positiva. Vamos a tocar también nuevamente la cuestión de la emoción desde otro concepto para que observemos también las diferencias. Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una situación, una persona, un lugar, un objeto, bueno, entre otros. La palabra emoción deriva también del latín emotio, que significa movimiento o impulso. La emoción se caracteriza por ser una alteración del ánimo, pero es de corta duración, de mayor intensidad que un sentimiento. Los sentimientos son las consecuencias de las emociones, por ello son más duraderas y se pueden verbalizar. Las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual. Es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas como estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos. Dichas reacciones orgánicas que generan las emociones se encuentran controladas por el sistema límbico. Este está compuesto por varias estructuras cerebrales que controlan las respuestas fisiológicas. Sin embargo, una emoción también puede producir un comportamiento que puede ser aprendido con anterioridad como una expresión facial. Esto, por ejemplo, también lo ven los sociólogos, la forma de expresar en la sociedad y a un nivel también psicológico, como les decía, con Paul Ekman. Asimismo, Charles Darwin también presumió que expresiones faciales expresan diversas emociones que en general son muy similares en todos los seres humanos. Incluso determinó que las conductas de las emociones evolucionan según sus posturas o movimientos. Por otra parte, bueno, existen otras teorías de la emoción también enmarcadas en la fisiología, en la psicología o conducta del ser humano,
Y entre estas teorías, bueno, hablábamos la semana anterior de James Lange, Canon Barr, también les platiqué de Schachter Singer y bueno, también está James Papes, entre otros. No obstante, también cabe mencionar que la neurociencia afectiva es una de las ramas de la neurociencia que se encarga de estudiar los componentes neurológicos de las emociones, los procesos afectivos y el estado de ánimo en los seres humanos e incluso animales. En cuanto a la emoción y su tipo de reacción, recordemos que presenta reacciones fisiológicas, psicológicas y conductuales. Si gustan ahondar un poquito más de esto, está el video el de la semana anterior, pero bueno, podemos resumir estos conceptos. Reacción fisiológica en cuanto a tipo de reacción de la emoción, bueno, es la primera reacción de emoción que se genera de manera involuntaria. Esta reacción involucra el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino, expresiones faciales, cambios hormonales y hasta el tono de voz. En cuanto a reacción psicológica, se refiere a la manera en que es procesada la información, en cómo se percibe lo que ocurre en un determinado instante de manera consciente o inconsciente, según las experiencias. Sí, las emociones también se perciben a un nivel inconsciente, incluso pueden ser tan rápidas que no llega a procesarse la información como tal. La emoción genera una reacción inesperada que se puede adaptar a lo que nos rodea. Esto, forman parte de los procesos cognitivos que realiza el ser humano y que incluso se relacionan con el contexto sociocultural del individuo. Por eso es muy diverso la reacción en cada persona. Por tanto, la emoción, aunque no se pueda determinar qué conducta generará o expresará y se dará a conocer el estado de ánimo de esta persona o cuáles son sus necesidades o fortalezas, debilidades, pues es distinto, ¿verdad? Como comentábamos. Reacción conductual. La emoción, cualquiera que sea, genera un cambio de ánimo y de conducta que se aprecia a través de los gestos corporales, como una sonrisa, un ceñido de cejas. Las expresiones faciales, reconocidas por todos los individuos son las de miedo, tristeza, alegría y enojo, como principalmente. Y ya que hablamos de tipos de emociones, sí existen diversos tipos que se clasifican en un orden que van desde las más básicas a las emociones aprendidas en diversos contextos. Tenemos emociones primarias o básicas como las que mencionaba, de las que no mencionaba, ira. Les platico de todas, como son las básicas: ira, tristeza, alegría, miedo, sorpresa y aversión como de las principales. Ahí Disney Pixar me parece que es la productora que hizo esta película de Intensamente, que incluso ganó un Oscar como mejor película animada, y también por el contenido tan profundo de cómo se expresan sentimientos y emociones y los procesos cognitivos en un ser humano. Ahorita que están en casa, si pueden, véanla. Me parece que está en esta plataforma de Netflix. Véanla, búsquenla. Viene como Intensamente o Inside Out, creo que es en inglés. Y ahí podemos ver cómo a través de estos personajes se reflejan las características de estas emociones primarias: ira, tristeza, alegría, miedo, sorpresa, aversión. Y también tenemos emociones secundarias, que son las que se generan luego de la emoción primaria. Por ejemplo, una emoción secundaria podría ser la ansiedad, si hablamos de una cuestión negativa. La ansiedad, o de una positiva, puede ser la esperanza como emoción. Y también hablamos, sí, como les decía, positivas, negativas son las que afectan las conductas de las personas. A eso podemos acuñar este término de positivo o negativo, que afectan la conducta de la persona
por lo que algunas emociones pueden generar acciones o reacciones positivas o negativas, perjudiciales para el individuo. Y bueno, ya que entendemos esta diferencia de emoción y sentimiento, a partir de este momento vamos a seguir trabajando bajo estos conceptos la inteligencia emocional. Ya les enviaré más contenido la siguiente semana en cuanto a estos temas de emoción y sentimiento, pero por lo pronto hasta aquí le dejamos. Espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.